No, yo dije buenos días. Buenos días. Ahora sí. Ok, ¿puedo repetir? ¿Buenos días? Buenos días. Okay. ¿Cómo nos sentimos en esta mañana de sábado? No me hagan repetirlo. Ok. Díganle a la persona que está a su lado, si tú no hubieses llegado, yo sería el más guapo de este salón. Entonces, pues con una sonrisa, con esa sonrisa que tenemos, estrenando los dientes si un día se cara, comenzamos el tema de hoy que se llama Calma, solo es una tormenta. Y esto me recuerda, le voy a hacer una breve historia. Cuando era pequeña, en Cuba, a las 12 del mediodía, se ponían varios animados, que muy pocos eran cubanos, casi todos eran animados hechos en otro país. Pero había un animado, no sé si han escuchado alguna vez hablar de él, se llama Art Attack. Ok, que era básicamente hacer manualidades y demás para los niños. Pero hermanos, vamos al punto. ¿Qué es complicado al hacer una manualidad en Cuba? Porque lo mismo te decían, busca papel maché, que eso no lo hay. O busca pegamento, que no sé si lo vas a hacer con arroz y un poquito de agua en el microwave. O no sé, pero en Cuba no había materiales para hacer manualidades con los niños. Y recuerdo que uno de los personajes de ese programa era una palmera o cocotera, no sé cómo se le conoce en su país, que tenía un personaje, se llamaba Vicente Bancoco. Y él cuando estaba haciendo, cuando estaba explicando cómo se hacía todo el proceso, llega un momento determinado en el que él decía, relájate. Así decía él. Imagínense, los niños haciendo esas manualidades, o sea, buscando tijeras, porque ni tijeras teníamos, o sea, haciendo esas manualidades y llegaba todo frustrado y para colmo, la palmera aquella te decía, relájate. La dejamos sin hojas si lo tuviese al lado. Y resulta ser, hermanos, que qué complicado es que nos digan en medio de la tormenta, relájate. Es muy complicado, ¿verdad? Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, y por eso te quiero invitar a que vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 33. Cuando tengas el libro, dime amén. Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 36. A ver, no, 33, perdón. ¿Ya lo tenemos? ¿Estamos ahí? Ok, amén. Y dice el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ok, estamos hablando de que Jesús estaba con sus discípulos y que le dijo Jesús, oye, vayan todos para la barca, yo voy a despedir a la multitud, pero vayan a la barca. Okay. Quiero que nos situemos en esta parte de la historia. Luego en el versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esta parte de la historia me recuerda un corito que cantábamos en Cuba cuando éramos chiquitos, que decía, soy yo Señor, el que necesita orar. Si te lo sabes, cántalo. Soy yo Señor, el que necesita orar. no es mi madre ni mi padre, sino yo Señor, el que necesita orar. Muy bien. Y precisamente, señores, hasta Jesús necesitaba un tiempo a solas para orar. Hasta Jesús. ¿Y sabes qué? No mandó a nadie más a orar por él. Lo hizo él. Lo hizo él mismo. Y es necesario tener esa conexión con Dios de decir, ¿sabes qué, Señor? Soy yo.
Soy yo quien necesita comunicarme contigo en este día. Soy yo quien necesita hablar contigo, estar cara a cara en tu presencia. Amén. Y sabes, Jesús en aquellos cerros cuando estaba orando, sin poder, o sea, sin perder la vista de los discípulos que estaban en la barca, su propósito con esa oración eran dos. Número uno, pedir que pudiese hacerle conocer a sus discípulos su propósito, el propósito por el cual él había venido a este mundo. Y número dos, pedir por sus discípulos en la hora de prueba, Señor, porque se avecina la tormenta. Y luego, resulta ser que en el versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ok, aquí vemos, ya le dijo Jesús a los discípulos, vayan a la barca, cuando quédense allí que yo tengo que despedir a los demás, Jesús se va a orar, los discípulos se montan en la barca y se van. Estamos hablando de que ellos iban a Capernaum en ese momento. Pero lo que usualmente les tomaba a ellos 40 minutos, esta vez le estaba tomando como 2 o 3 horas porque estaban en medio de la tormenta. Y realmente resulta frustrante, hermanos, seamos sinceros, el hecho de que a veces las cosas sencillas se nos complican. Y entonces luego decimos, ¿cómo fue? ¿Cómo es posible que esto me esté sucediendo a mí? ¿Por qué se nos ha complicado la vida tanto así? ¿Por qué los problemas que a nuestra vista son tan sencillos? ¿Por qué las cosas que hemos hecho de una forma tan sencilla, por qué ahora se nos complican? ¿Por qué? No entiendo nada. Y resulta ser, hermanos, que en el versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y el versículo 26 dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué dijeron? Un fantasma. Ok, díganlo más alto. Un fantasma. Ok, voy a repetir el versículo y quiero que me lo digan así, como lo acabaron de decir, bien fuerte, ¿ok? Dice, y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo, Un fantasma. y dieron voces de miedo. Les voy a ser totalmente honesta. Yo soy cubano y mi carácter es un poco happy, un poco feliciano. Y yo doy lo que no tengo por haber visto la cara de los discípulos en ese momento. Yo doy lo que no tengo por haber visto la cara de Pedro en ese preciso momento cuando vio el fantasma. Y sabes, hermano, usualmente los fantasmas no son relacionados con nada bueno. Los fantasmas, siempre que hablamos de fantasmas, siempre los relacionamos con algo malo que está pasando. Como que te asusta, o sea, tienes miedo. Dime una cosa, en medio de tu tormenta, ¿has visto fantasmas? ¿Has confundido las cosas buenas que Dios tiene para ti con fantasmas? En medio de tus situaciones complicadas, quizás Dios te está hablando y tú solo ves fantasmas. Yo recuerdo que la primera vez que llegué a Estados Unidos, nosotros veníamos con la experiencia de cómo Dios fue bueno con nosotros. Estaba comentando la hermana Lisa eso. Veníamos llenos de gozo, llenos de agradecimiento a Dios por lo bueno que había sido con nosotros. Y llego a la iglesia por primera vez con el objetivo de agradecer, con el objetivo de enseñarles a las personas lo bueno que había sido Dios con nosotros. Pero me acerco a una hermana y el cubano es muy pegajoso. No sé si me daba cuenta. El cubano abraza mucho, el cubano besa, el cubano le gusta sentirte, le gusta darte calor, le gusta. El cubano eso le gusta. Somos así. Y me acerqué a esa hermana
Y fui a abrazarla. Y la hermana me hizo para atrás y me dijo, yo no sé en tu país, pero aquí se saluda con la mano. Dígame una cosa, si en ese preciso momento de mi vida yo no hubiese estado pegada a Cristo, ¿qué ustedes creen que hubiese pasado? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ajá, se va. Se va. Se va. Porque en la iglesia nosotros, en la iglesia y fuera de la iglesia debemos de dar testimonio. Pero para dar testimonio debemos estar cada día más pegados a Cristo. Tanto para dar como para recibir. Y realmente hay momentos en la vida en los que, no sé, la hermana no te saludó y dices, ¡ah, qué grosera! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso posible? Pero quizás la hermana estaba pasando por una situación complicada, no estaba de ánimo, no sabes cuántas cosas pasó por esa cabeza. Pero es más fácil juzgar y ver fantasmas. Resulta ser que en el versículo 27 dice que enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Qué gracioso, después de ellos haber dicho el fantasma, que venga ese fantasma y les diga, tened ánimo, yo soy, no temáis, calma porque esto es solo una tormenta. Amén. Y si llegué yo, es para que esto se acabara. Amén. Resulta ser que en el versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro, miren esto, esta parte es importante y quiero que atiendan. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Ok. Volvemos a repetir. Señor, si eres tú, solamente si eres tú, hazme saber que tú, mandándome hacia ti sobre las aguas. ¿Sabes qué? Pedro no se tiró así porque sí. Pedro quiso esperar una confirmación de Dios en ese momento. Pedro no quería dar un paso hacia afuera, hacia el mar, sin que Dios le dijera, ven. ¿Cuántos planes tienes en tu vida? ¿En cuántas situaciones te estás encontrando? Y quizás no has buscado la confirmación de Dios. Quizás no has buscado la palabra de Dios. Quizás no has buscado la respuesta de Dios que te diga, ven. Quizás nada más te lanzas así, porque sí, Dios va conmigo, pero tú no sabes si eso es lo que Dios quiere para ti. ¿O es que no quieres experimentar el poder de su gracia? ¿O el poder de su voluntad? ¿Será que buena, agradable y perfecta son solo palabras que aparecen en la Biblia? ¿O realmente quieres recibirlas y quieres experimentarlas? Hay una canción de Filemón que me gustaba mucho. La canción dice, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Espero hasta encontrar la respuesta. Pedro esperó a que Dios le diera la confirmación de decirle. Pedro esperó a que Dios diera la última palabra para poder avanzar, para poder salir de la barca. Amén. ¿Acaso quieres en esta mañana que Dios tenga la última palabra en tu vida? Amén. Es difícil, realmente, porque como seres humanos siempre queremos depender de nosotros mismos. Pero también es gracioso cómo vas hacia los demás
buscando aprobación de los demás y confirmaciones y consejos de ellos. Sin saber que, como dije ayer, nadie te va a amar más que Dios. Amén. Pero ahí no termina todo. Pedro recibió la confirmación de Jesús, pero sale al agua. Y resulta ser que cuando Jesús le dijo, ven, dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¿aquí qué pasó? Vamos a ver. Pero esperó la confirmación de Dios. Dios le dijo, vente. Pero sale, va caminando sobre las aguas, hacia donde está Dios. Y todo va bien. ¿Verdad? Todo va bien. ¿Por qué? Porque estamos caminando hacia Dios. Porque estamos caminando hacia Él. Él es nuestra meta, Él es nuestro plan. ¿Ok? Ese es nuestro objetivo, llegar hacia Jesús. Encontrarnos con Él. Pero resulta ser que en esta historia Pedro le pasó algo que nos pasa muy a menudo, y es que perdemos nuestra vista de Dios. Perdemos nuestra vista de Jesús. Y siéndole totalmente honesta, la persona que está parada en este momento, predicándoles y hablándoles de Dios, también ha desviado su vista de Dios. Pero afortunadamente, por gracia, por misericordia y por amor, siempre he tenido la oportunidad de volverlo a mirar mal. Amén. Resulta ser, hermanos, que me imagino a Pedro mirando hacia atrás, según Elena de Juan, mirando hacia atrás, hacia los discípulos, para ver qué piensan al verlo caminar sobre el agua. Para ver, fui yo, no tú. Como que tú te quedaste atrás, yo sí caminé, estoy así sobre el agua, ¡wow! ¡Maravilloso! ¿Verdad? Entonces, hermano. Al parecer Pedro dejó de ver a Jesús, dejó de darse cuenta de cómo Jesús lo veía para verse a sí mismo. Y hermanos, si tú te miras a ti mismo con tus propios ojos, con los ojos de un ser humano pecador, por favor, siendo totalmente honesto contigo mismo, te das cuenta de que si Dios me reconoce. Te das cuenta de que sin Jesús no puedes hacer nada. Tu vida no es nada sin Dios. Tu vida sin su soplo de aliento es nada más y nada menos que polvo. Y es increíble como muy pocas veces lo entendemos, y así poco a poco nos vamos hundiendo y nuestra vida pierde sentido porque ya no encontramos sentido en nosotros. Esa vida que teníamos anteriormente cuando nuestros ojos estaban en Jesús, ya no la tenemos precisamente porque solamente estamos enfocados en nosotros. Solamente estamos enfocados en lo que pensamos de nosotros, en lo que los demás piensan de nosotros, en lo que los demás ven. Y hermanos, cuando los demás te ven a ti, créanme que no ven nada. Cuando los demás ven en ti a Jesús, lo ven todo. Y es gracioso como Pedro se dio cuenta de que se estaba hundiendo y dijo, Señor, salva. En medio de su tormenta, Pedro pudo descubrir que sin Dios no era nada, de que su gracia era todo lo que él necesitaba y de que la ruta trazada hacia él, aún sobre las aguas, en medio de la tormenta, era la ruta más segura que él más haya transitado. Porque era una ruta medio loca. Aunque medio loco se sienta caminar en medio de la tormenta hacia Dios. Pero tenía fe. Pero recuperó esa fe. Y te voy a contar un testimonio bien corto. Esta no es la primera vez que yo salgo a predicar. La primera vez que salí a predicar a otro lugar, a otro pueblo, fui a Jacksonville, en Texas. Pero ese tiempo, antes de ir a predicar, yo tenía un trabajo. Yo estaba trabajando como admin assistant
en un buffet para encontrar empleos. Para la redundancia, me iba muy bien allí. Estaba súper bien, estaba tranquila. Mi horario de trabajo era maravilloso. Pero resulta ser que el enemigo tenía otros planes. Cuando me invitan a ir a ese lugar con un mes de antelación, ya todo estaba preparado y todo estaba listo, pero mi jefa se comenzó a tener ciertos comportamientos racistas, por así decirlo, hacia mí, hacia mi persona, y la verdad es que eso me chocó mucho porque fue algo radical. Estamos hablando de que en un momento determinado todo iba bien, pero cambió. Y realmente el ambiente hostil que había en ese momento era horrible, era horrible. Saber que tú solo hacías el bien y que tratabas de hacer las cosas lo mejor posible, pero aún así tú sentías que allí no era donde Dios te quería. El jueves, antes de irme a Jacksonville, oré, le pedí a Dios que me diera su confirmación. Le pedí a Dios cuál era su voluntad, porque en estos momentos perder un trabajo, hermanos, es su voluntad. Y renuncié. Renuncié el jueves a mi trabajo. Me fui el viernes a Jacksonville. Estuve predicando allí durante cierto tiempo para los jóvenes. Fue una experiencia maravillosa, sinceramente. Una experiencia que si volviese el tiempo atrás y me volviese a quedar sin trabajo, lo hubiese vuelto a hacer. Lo haría, ¿no? Todo ese fin de semana fue una maravilla porque pude tener paz en medio de la tormenta. Teniendo en cuenta que no tenía trabajo, que no sabía qué iba a hacer cuando regresara a Austin. Pero Dios tenía otros planes. Porque no es menos cierto, hermanos, que cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las tuyas. Amén. Y el domingo regresando ya tenía trabajo. Estoy felizmente trabajando en una óptica, haciendo exámenes de la vista y gracias a Dios estoy estudiando y pues implementando el propósito de Dios en mi vida. Perdón. Pero ahí no termina todo. En la historia, el versículo 31 dice: al momento que Jesús, extendiendo la mano, asió de Pedro, sacándolo del agua, y él le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, no es mi objetivo poner en mi boca las palabras que en este momento Jesús dijo, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas de los planes que Dios tiene para ti? ¿Por qué dudas de su providencia? ¿Por qué no tienes fe? ¿Por qué no le das un intento? ¿Por qué no pruebas con eso? Te aseguro, porque he estado allí y volveré a estar, te aseguro que no hay vida mejor que a los pies de Cristo. Amén. Los problemas no se van a acabar, las tormentas tampoco. Y el arcoíris va a venir. Amén. Es cierto. El arcoíris va a llegar, la tormenta se acabará. Pero con Dios vas a tener paz en medio de la tormenta. Amén. Y resulta ser que regresamos al versículo 93, al 32, y dice: cuando ellos subieron en la barca, estamos hablando de Jesús y Pedro. Jesús y Pedro regresan a la barca y dice que se calmó el viento. Voy a volver a repetir para que lo vayan a entender. Y cuando Jesús y Pedro subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Amén. No la escuché. Amén. Cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, se calmó el viento. Amén. Hermano, esto es una barca. Tu vida es una barca. ¿Quieres que Jesús entre a tu barca? Amén. ¿Quieres que Jesús haga algo diferente en tu vida? Amén. ¿Quieres probar con Él? Amén. ¿Quieres experimentar esa paz que solo Él te puede dar? Porque te aseguro que afuera no te vas a encontrar nada más que ya hayas visto, que ya hayas experimentado.
Jesús hay una vida genuina, algo diferente, algo exquisito. Y aunque las tormentas se pongan grises, vas a tener la mejor compañía de todas, porque Jesús va a liderar tu barca. Todavía recuerdo cómo el papá de Víctor y Mario, cuando estábamos en Cuba, tenía unos planes que tenía que desarrollar, no recuerdo si era la escuela o algo así. Y yo decía, no, en el nombre de Dios, con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Y me dijo, no, Jesús no es ayudante, Jesús es director. Amén. Jesús no va a entrar a tu vida a ayudarte. Jesús va a entrar a tu vida a dirigirla, a cambiarla, a hacer algo diferente, una transformación. Y eso es lo que tú necesitas. Algo diferente, algo nuevo. Y no es menos cierto que en este fin de semana el título era de Toledo de Esperanza. Y precisamente te voy a traer mi testimonio sobre la travesía que nosotros tuvimos hasta acá, hasta Estados Unidos. Tenía 18 años y decidimos salir, mi familia, mi padre, mi hermano, mi mamá, amigos también. Y de hecho, Mario también vino con nosotros, que está acá. La verdad que todo ese tiempo que estuvimos, señores, para un cubano, la travesía sería volar a Nicaragua y de Nicaragua cruzar fronteras. Para los jóvenes que están aquí, por si nunca se han visto en eso, ojalá nunca se vean. Tuvimos que cruzar frontera de Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, para llegar aquí. Tomamos el avión hacia Nicaragua, todo bien, todo happy, todo exquisito, easy peasy. Pero resulta ser que cuando llegamos a México, la cosa cambió. Y les voy a ser totalmente honesta. Dios estuvo con nosotros en ese viaje por gracia y por misericordia, porque si hubiese sido por nosotros, no hubiese estado allí. Recuerdo que el tiempo que estuvimos en Cancún, de lo que menos hablamos, esta muchacha que está aquí, de lo que menos hablamos fue de Dios. Hicimos maratones de Netflix, por todo lo alto. ¿Por qué? Porque confiamos en que Dios iba con nosotros. Pero la realidad es que no lo habíamos dejado entrar a nuestra travesía. Pero eso no fue todo. De Cancún había un vuelo programado para Mexicali. Allí en Mexicali todo estaba listo para que nos dejaran pasar y poder cruzar la frontera ese mismo día. Ya en ese mismo día nosotros pisábamos tierra americana. Pero Dios tenía otro plan. El enemigo tenía. Llegamos a Mexicali y la cosa no salió como nosotros lo planeamos. Como dirían buen cubano, nos vendieron todo por pecado y terminamos presos. Terminamos presos. Toda mi familia, menos mi mamá, que era residente mexicana en ese momento. Mi mamá se quedó en Mexicali y nosotros fuimos detenidos. Mi mamá no sabía en ningún momento dónde estábamos nosotros, si nos habían secuestrado, si nos habían... No sabían nada, absolutamente nada. Estuvimos presos en Mexicali, estuvimos detenidos como unos 3 días, si mal no recuerdo, un fin de semana completo. A la prisión, como ayer les había dicho, lo único que nos dejaron entrar fue mi Biblia, literal, y ahí estuve con una muchacha, con una amiga de nosotros, en una travesía de Italia. Recuerdo que esa noche nos dieron esos blankets, pero de aluminio, y con eso fue que nos tapamos del frío. Y de almohada lo único que tenía era la Biblia. Lo único. Lo único que no usé en todo el viaje fue lo único que me quedó. Ese tiempo que estuvimos allí no fue del todo malo. Fue la forma que Dios tenía para enseñarnos a nosotros de que sin Él no podíamos avanzar. Y recuerdo que en esa estadía allí en Mexicali, esa muchacha se nos acerca y nos pide que le cantáramos canciones cristianas. Estuvimos cantando, estuvimos alabando y demás. Y recuerdo que un oficial de migración se nos acercó a la celda y nos dijo, oye, esa canción me gusta.
cantamos La Gloria de Dios de Ricardo Montaner. Esa canción me gusta. ¿Puedes volverla a cantar? La misma persona que nos había apresado, la misma persona que nos había detenido, nos estaba pidiendo que volviéramos a cantar de la gloria de Dios. ¿Cómo puede ser sencillo? Pasaron 3 días. Luego, gracias a Dios, nos sacaron de allí, pero para otra semana. Fuimos a Tijuana, allí estuvimos medio día, si acaso, y de allí de Tijuana nos montan en un bus y nos dicen, de aquí vamos para Tabasco, va a ser un viaje de 3 días y 3 noches, y cuando estén en Tabasco los vamos a soltar. Palabra humana fin. Pero ese no es el punto de toda esta historia. Cuando nosotros salimos de Mexicali, de Tijuana, perdón, para Tabasco, hubo una parte del viaje, señores, en el que pasamos por al lado de la frontera americana. Se veía clarito, la frontera así, cerquita, que tú decías, si la ventana esta se abre, yo salgo corriendo y me mando y que llego, pero las ventanas estaban cerradas completamente. Y tú veías el terreno americano en tu propia cara. Y esa era una forma de Dios de decirte, sin mí no vas a lograr nada. Porque la Biblia dice que Dios me dio y Dios quitó, y bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero también Dios quita y pone, según su voluntad, según su favor. Y esa fue la forma de enseñarnos, al menos a mi persona, que sin Él no voy a hacer nada en esta vida, que sin Él no voy a lograr nada. Esa es una forma de enseñarme que esto es lo que tú querías, esto es lo que tú querías, ¿verdad? Okay. Mírate. Y acuérdate que por tus fuerzas no pudiste llegar, que por tus méritos no pudiste llegar. Fue un galletazo en la cara. Llegamos a Tabasco, súper ya cansados de todo ese viaje de 3 días y 3 noches. Y cuando llegamos allí, la promesa de soltarnos nunca se cumplió. Volvimos a estar presos, nos volvieron a tener, quítense sus cosas, de nuestros celulares, de todos sus documentos, quítense los cordones, que volvemos para adentro. Señor, ya yo tenía 18 años, quiero que seamos simpáticos en este momento. Imagínate con 18 años, que en ese momento tú estás en edad de decir, ¿qué voy a hacer con mi vida? Si quiero ser nurse, si quiero ser doctor, si quiero ser ingeniero, si quiero ser... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? En ese momento, lo único que te preguntas es cuánto está costando el PlayStation en este momento, el más avanzado. Imagínense con 18 años en la 3ª prisión en tu vida sin haber hecho nada. Sin haber hecho nada. Ya no podíamos. Ya no podíamos. Lloré hasta más a poder. Traté de ser fuerte durante todo el viaje, pero ya no podía. Y nunca se me va a olvidar que en ese momento le dije, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Esto ha sido demasiado. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Y recuerdo que en ese momento, antes de entrar a la celda, se escuchaba que, o sea, le voy a hacer la estructura de la celda. La celda no era una celda común, era como un foso, porque los guardias te vigilaban desde el tope de la celda. O sea, los guardias estaban ahí arriba parados, mirándote hacia aquí hasta abajo. Era un foso, literal, había eco. Y todavía recuerdo como de la celda de las mujeres se escuchaban a las mujeres cantar. Allá afuera, se escuchaban a las mujeres cantar este himno que decía:
Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. No les puedo expresar con palabras cómo me sintió mi corazón esa noche. Sí estaba asustada, pero asustada de lo maravilloso que había sido Dios con nosotros en ese momento, de las cosas que Dios puede hacer con el objetivo de cambiar nuestras vidas. Amén. De darte a entender hasta aquí has llegado, pero por mí. Y esto era lo que yo quería enseñar. Hermanos, en esa cena, los días que estuvimos, los pocos días que estuvimos, porque fueron como 2 acaso, o menos, fueron como 2. Todas las noches, las mujeres hacían un culto en la noche, entre todas las que habían ahí. Todas las noches. En cada puerta de cada baño, allí en la iglesia, ahí en la prisión, había un versículo bíblico escrito. Nunca se me va a olvidar aquello, jamás. Y hoy quizás sea muy fácil decirlo, pero en aquel momento fue horrible. Y siéndole totalmente honesta, si tuviéramos que volver el tiempo atrás y pudiésemos pasar por lo mismo que pasamos, vale la pena. Amén. Vale la pena. Porque son en esos momentos en los que te das cuenta de que es necesario menguar para que Dios crezca en ti. Es necesario dejar el yo atrás para que Dios dirija tu alma. Si en algún momento determinado, ya sea en tu vida, que quizás está muy complicada, quizás tu documento, quizás tu situación migratoria no es la más favorable, quizás tienes planes que no se han dado, quizás tienes planes que quieres lograr y tú dices, no sé por qué no pasa, no sé por qué no sucede. Quizás eres joven, adulto o niño que necesitas la confirmación de Dios, pero necesitas algo diferente en tu vida, algo que con tus manos no puedes lograr, algo que por ti no puedes lograr. Te invito a que dejes que Jesús se monte en tu barco. Te invito a que dejes a que Jesús entre a tu vida de una vez por todas y dejes que la dirija. Y mantén tus ojos siempre fijos en Cristo. Amén. Y con esa canción termino. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en la senda andará. Al Salvador mira y dile, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. ¿Y qué pasa con lo terrenal? Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor.
terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Escucha la última estrofa. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. El mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, hermano. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Espero que el mensaje te haya quedado claro. Fija tus ojos en Cristo. Porque lo terrenal no tiene nada de valor a la luz del Cristo. Por eso te invito en esta hora que te pongas en pie para orar. Amante y bondadoso Dios, que mueras en las alturas de los cielos. Padre, gracias, gracias, gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, gracias porque si estamos aquí ha sido nada más ni nada menos porque tú has sido bueno. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias porque tenemos una meta. Porque la iglesia de Pullman tiene una meta. Porque como iglesia queremos buscarte nada más ni nada menos que a ti. Queremos mantener nuestra mirada fija en Cristo, en tu sacrificio, en ese amor que tú solamente sabes dar. Padre, definitivamente nos quedamos en deuda con tu amor. Pero eso no es todo, Señor. Venimos como iglesia a pedirte que por favor entres en nuestra barca, que entres en nuestras vidas, que mores con nosotros, que nos dirijas, que nos enseñes cuáles son tus planes, cuál es tu propósito para nosotros. Porque, Señor, somos seres humanos. Somos seres humanos creados a tu imagen y semejanza. Y definitivamente admitimos y reconocemos que sin ti no somos nada y a ningún lugar queremos ir si tú no vas con nosotros. Amén. Padre, abraza nuestro corazón. Enséñanos tu plan. Ya no queremos ver fantasmas, Señor. Queremos verte a ti. Queremos verte a ti. Queremos estar cara a cara contigo y descubrir tus maravillas en nuestras vidas. Amén. Padre, por favor, ayúdanos a entender que las tempestades han de llegar, pero que la paz viene contigo. Amén. Es un combo incluido. Gracias, Padre, porque si hay gozo en nuestras vidas, porque si estamos en medio de las pruebas, porque aún en la alegría y en la tristeza podemos contar con tu dirección y con tu mano, sacándonos de las aguas. Camina con nosotros, Señor, en este día. Amén. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en tu nombre. Amén.